Hola, saludos, bienvenido al canal de Mauro's Barbecue. Aquí estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el día de hoy traigo un primer intento, pero ahora de brisket. Es una pequeña pieza que voy a preparar en el Smokey Joe con la modificación olla tamadera para ahumado. Y esto es prácticamente porque me estoy preparando para en un futuro hacer la pieza completa de brisket, a ver qué tal nos sale. Pero comencemos con una pieza pequeña, que para eso estamos, para poder aprender. Gracias a todos los que están inscritos en el canal de Mauro's Barbecue. Y si eres nuevo o nos estás visitando por primera vez, quiero agradecerte y darte la más cordial bienvenida. Espero que encuentres buena información, buenos videos, buenas ideas. Y pues gracias a todos, estamos a sus órdenes y vamos a comenzar con este video. Gracias, saludos. Comencemos con el rub, con que vamos a condimentar nuestra proteína. Es pimienta negra, ajo molido y sal. Más o menos son partes iguales de pimienta y sal y media parte de ajo en polvo, y lo vamos a aplicar en toda la superficie de nuestra proteína. Como pueden ver, es un trozo pequeño, pero es de buen tamaño para utilizar nuestro Smokey Joe. Y aquí lo tenemos ya. Vamos a comenzar con 3 briquetas encendidas y buscamos una temperatura no mayor a los 300 grados Fahrenheit para la cocción. Ya listas nuestras 3 briquetas, ya encendidas, las colocamos en el centro, y voy a colocar también un paquete de astillas en papel aluminio para el ahumado. Son astillas de manzano. Bien, comenzamos a ensamblar nuestra modificación para ahumado. Colocamos el difusor, el recipiente para el agua y la parrilla, y voy a cerrar el domo para permitir que la temperatura dentro del ahumador alcance por arriba de los 200 grados Fahrenheit. Luego voy a colocar ya el agua hirviendo y ya estoy prácticamente listo para colocar ya la proteína dentro de él. Voy a utilizar una sonda para temperatura y colocamos la proteína en el centro de la parrilla, y ya estamos listos para cerrar el domo y comenzar con nuestro ahumado. Y rápidamente, en unos minutitos, nuestro paquete de aluminio con astillas de manzano empieza a hacer su magia. Veamos aquí la belleza del humo, está ahumándose la carne y esto va a quedar de maravilla. Durante las primeras 2 horas de la cocción de nuestro ahumado utilicé 3 paquetes de aluminio con las astillas de manzano. Aquí estoy haciendo uno de los cambios para que vean qué sencillo es. Removemos la parte superior, prácticamente la olla tamalera, sacamos el empaque de astillas que ya fue consumido, colocamos el nuevo. Recuerden, este es papel aluminio, dentro del papel aluminio hay astillas de la madera que ustedes gusten, en este caso es manzano, y un pequeño orificio en el centro para permitir que el humo se vaya distribuyendo uniformemente a nuestra proteína. Y vean nomás qué belleza, ahí va agarrando ya color esto. Aquí podemos ver que tenemos una temperatura en el ahumador de 227 grados Fahrenheit y la proteína estaba en aproximadamente 140 grados Fahrenheit. Ahí va subiendo poco a poco. Recuerden que esto es de tiempo y paciencia. Después de las primeras 2 horas que utilicé para prácticamente ahumado, que fue el consumo de las astillas dentro de los paquetes de aluminio, después de ahí ya fui aplicando aproximadamente cada hora, cada 45 minutos, un spray de vinagre de manzana, y más o menos en esa frecuencia lo hice durante el resto de la cocción hasta llegar a los 160 grados Fahrenheit internos, que es lo que estaba buscando. Y aquí podemos ver la temperatura interna del ahumador a 275 grados, y ya habíamos llegado a los 160 internos de nuestra proteína. Y vamos a proceder ahora a sacarlo para poderlo empapelar, pero mientras les voy a mostrar esta imagen de cómo se ve el corte. Y esto fue aproximadamente 6 horas y media
de cocción para que llegara a los 160 grados internos. Y así es como se ve esta belleza. Parece que vamos bien, vamos por buen camino. Los expertos dicen, o lo que he leído y escuchado, visto en videos, es que cuando se llega a una temperatura de 160 grados Fahrenheit se pasa papel aluminio, que es lo que hice aquí. Aplico más vinagre de manzana con el spray y envuelvo la proteína con papel aluminio. Ese es papel aluminio grueso, y lo voy a regresar ahorita ya envuelto al ahumador. Ahora bien, puedes no envolver o puedes envolverlo en papel de carnicero. Ya es cuestión de gustos y de la experiencia que mejor te funcione. Yo en este caso, siendo mi primera vez, pues estoy intentándolo con el papel aluminio. Lo que busco es llegar a una temperatura de 200 grados Fahrenheit o por arriba internos, y que se sienta suave al tratar de pinchar la proteína. Eso es lo que buscamos al final. Después de que llegué a la temperatura, decidí sacarlo y ahora lo voy a envolver en unas toallas y lo voy a guardar en una hielera. Esto para darle un tiempo más para el reposo. Pues ya llevamos un total de 9 horas, como lo platicamos, desde que comenzamos con el ahumado. Después llegamos a la temperatura interna de 160 grados, lo envolvimos en papel aluminio, lo regresamos, lo cocinamos otro tanto más hasta que llegó a la temperatura de 200 grados, 210 grados internos, y lo sacamos, lo pusimos en toallas envuelto en una hielera para dejarlo reposar otro par de horas. Y así es como vamos. Miren nomás qué rico juguito para un gravy que podemos utilizar con nuestros cortes. Y empezamos a ver cómo está la carne. Se ve muy suave, ahí se ve que ya se está abriendo por sí sola. No se ve rígida la carne, tiembla como gelatina. Dicen que eso es una buena señal. Entonces creo que sí vamos bien. Bueno, ahora vamos a cortarlo para ver qué tanto penetró el ahumado en nuestro corte. Se debe de ver un aro rosa alrededor, un anillo, y ahí está, miren, ahí se ve el colorcito ya, donde tuvimos buena penetración de ahumado. Qué chulada, qué bonito es esto. Se ve jugoso, siendo que este es el flat, tiene menos grasa intramuscular, pero sí se ve jugoso. Vamos a hacerle otro corte para ver qué tanto, cómo se ve más hacia el centro nuestro corte. Y está muy suave la carne, no ofrece resistencia al cortarlo. Aquí está otra imagen de cómo se ve ahí el juguito. Como les digo, no es la parte más jugosa del brisket, pero sí se siente muy suave la carne, la textura. Y también podemos ver que cuelga muy bonito el corte de carne. Se ve que está muy suavecita. Esa es otra de las cosas que buscan, ¿verdad? Que se cuelgue hacia los lados y que no se esté deshaciendo, sino que tenga un poco de resistencia al quererla separar o trozar con las manos. Pues yo creo que le dimos al clavo, la verdad, por ser la primera vez, y creo que sí estoy muy contento con el resultado. Lo que sí les puedo decir es que el sabor, yo creo que le faltó a la costra, les faltó más sal y más pimienta. Necesito trabajar en el condimento, en el rub que le voy a poner. Y aquí le puse yo el juguito que había sobrado de la carne. Y pues no, hombre, ese juguito le da un toque fenomenal, porque en el juguito va mucho del sabor que va en la costra. Cuando lo hacen con papel de carnicero, que lo envuelven en papel en lugar del aluminio, la costra se mantiene más seca y más gruesa. No se corre como con el papel aluminio, que suda. El papel permite respirar. Entonces yo creo que pues esto va a ser mi siguiente paso, buscar ese tipo de papel, hacer pruebas con ese. Y bueno, nos seguimos preparando y aprendiendo para luego lanzarnos y hacer un brisket completo. Estén preparados y pendientes para ese video que próximamente vendrá. Gracias por la confianza, por estar en este canal de Mauro's Barbecue, y nos vemos pronto. Saludos.